Amigos y amigas, tengan ustedes un gran saludo. Los saludamos desde acá, de las pantallas de Imagia Televisión, a través de su programa Historias y algo más, con su conductor Camilo Osorio Gálvez. Y hoy vamos a hablar de una figura que es altamente controversial. Algunas cosas no se han puesto de acuerdo entre los historiadores, entre los académicos especialistas del tema. Estamos hablando de una figura que es también querida por el pueblo y también usada como bandera de lucha por algunos grupos extremistas, como fue el Frente Patriótico en los años 80, un nombre que más bien es mal utilizado, ¿no es cierto?, para hacer, porque Manuel Rodríguez no fue tan guerrillero como se dice que fue. Eso pertenece más al mito, a la leyenda. Y estamos hablando, ¿no es cierto?, de Manuel Javier Rodríguez Erdoiza, patriota que luchó durante la independencia, asesinado en 1818, 21 días después de la batalla de Maipú. Y vamos a ver por qué fue asesinado hoy día. Pero antes de internarnos en eso, vamos a hablar un poco de lo que significó el contexto de Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, hijo de una familia de clase media, no era de la aristocracia, si bien es cierto era hijo de padres españoles, no tiene buena situación económica debido a que sus padres enfrentan enfermedades y también unos malos negocios que de alguna forma merman las finanzas de la familia, lo que significa que los hermanos Rodríguez tienen que vivir ciertas calamidades desde el punto de vista de sus necesidades. Esto hace que Manuel Rodríguez en su infancia entre a estudiar al Convictorio Carolino, colegio que era de prestigio en la época de Santiago, el colegio, y fue compañero de José Miguel Carrera. Y la familia Carrera con los hermanos Rodríguez fueron amigos, compañeros de travesura y estuvieron más de algún momento fuera de las salas, como lo señala en la novela Húsares Trágicos, Jorge Nostroza, novela que está en 4 tomos, muy entretenida, muy apasionante de leer. Y también, ¿no es cierto?, el hecho de que va a gestarse este sentimiento revolucionario de los hermanos Carrera y en el proceso de independencia propiamente tal. ¿Quién fue Manuel Rodríguez? ¿Quién aspectos de su vida importantes, por ejemplo, desmitificar? Hay una cierta leyenda, por ejemplo, de que Manuel Rodríguez era bien mujeriego. Las fuentes documentales hablan de que existió solamente una mujer documentada en la vida de Manuel Rodríguez y que también fue en secreto, que es Francisca de Paula Segura y Ruiz, del sector de Pumanque, donde básicamente su familia esconde este secreto y de hecho tiene un hijo, que es la razón por la cual no se puede ir de Chile, que lo dice en carta a San Martín, cuando ya está en peligro su vida y San Martín le ofrece una embajada en Europa. Manuel Rodríguez le contesta que no puede irse por sus 2 amores. Así que también otro mito derribado es que ciertos pseudo historiadores, cierta gente que se cree que escribe el libro de historia que al final no tienen mayor sustento en las fuentes, como por ejemplo el caso de Baradit. Por ejemplo, dice que Manuel Rodríguez era un zorrón, que es un término muy mal utilizado para referirse a la figura histórica de Manuel Rodríguez, y también el hecho de que él decía que Manuel Rodríguez no sabía que tenía un hijo y fue asesinado siendo que sí lo sabía. Sí existen fuentes de que prueban eso. Incluso el matrimonio celebrado entre Manuel Rodríguez y Francisca de Paula Segura y Ruiz se hizo en Pumanque en secreto, y el sacerdote, y esto es el documento que prueba que así existió, cuando se muere doña Francisca de Paula Segura y Ruiz, en la partida de función la reconoce como viuda de Rodríguez Erdoiza. Y esa es la prueba que nos sirve para entender que Manuel Rodríguez tenía
tenía una relación con esta señora y no este gran mito de que tenía mujeres por muchos lados. Los que sí eran mujeriegos eran los hermanos Carrera, porque su descendencia está repartida en varias partes de la región metropolitana, sobre todo el hermano mayor Juan José, que está en Melipilla, está en La Reina, está en gran parte de la región metropolitana, mientras que José Miguel y Luis Carrera, que eran los hermanos menores, su descendencia se concentra en el sector de La Reina, en Santiago. Eso es como dato anecdótico. Pero Manuel Rodríguez no era como este galán que se pretende presentar. Mucho del mito de la figura de Manuel Rodríguez viene un poco del canto general de Pablo Neruda. De hecho, en la historiografía del siglo XIX, Manuel Rodríguez no aparece mucho. Y no aparece porque justamente fue una figura muy controversial, en el hecho de que era un revolucionario, era una persona que de alguna forma no le gustaba la disciplina, no le gustaba el orden. Entonces para las autoridades de la época va a ser un elemento peligroso y poco confiable, que de hecho es una de las formas por las cuales O'Higgins se refiere a él en una de sus cartas, y es el hecho por el cual se considera que O'Higgins tuvo una responsabilidad en la muerte de Manuel Rodríguez, lo que vamos a desarrollar en un rato más, cosa que no es así. Vamos a hablar un poco de ese episodio. Manuel Rodríguez entonces acompaña a su amigo y hermano de la vida, José Miguel Carrera, en muchas de sus correrías. Va a ser importante los golpes de Estado que va a dar José Miguel Carrera. Los carrerinos dicen que fueron pronunciamientos porque no hubo derramamiento de sangre, no hubo disparos, pero sí fueron golpes de Estado porque derrocan a la autoridad legalmente existente, que en ese momento era Francisco de la Lastra al final, y también inicialmente la Junta de Gobierno posterior a 1810. Entonces, de alguna forma, Carrera tiene una visión distinta del cómo hacer el proceso de independencia, siendo que también él fue miembro de la Logia Lautaro. Otro hecho que los carrerinos niegan. Carrera, en otro momento hablamos de que la Logia Lautaro es una logia premasónica o paramasónica, que si bien es cierto, es integrada por masones, no tiene un reconocimiento oficial por parte de una gran logia o un gran oriente. Por lo tanto, es una logia que se instaura con un fin específico, que es la liberación de América, y que en este aspecto reunía a los grandes ideólogos de la independencia, y Carrera formó parte de este grupo, pero tuvo diferencias al interior y se retiró porque habían diferencias en cómo llevar el proceso a cabo, y de hecho él quería solamente liberar Chile, no le interesaban los otros países, y por lo tanto se retira de la Logia Lautaro. Pero Carrera sigue su carrera en la masonería, se inicia en Cádiz, luego se cambia de rito y está en Massachusetts, donde en una ceremonia le dan los 3 grados de aprendiz, compañero y maestro, y ya es masón regular. A diferencia de O'Higgins, que su pertenencia o su filiación a la masonería es cuestionable, no está regularizada en un documento oficial, pero sin embargo se acepta que también fue masón. A Rodríguez también le ofrecieron pertenecer a esta hermandad, pero obviamente, como Manuel Rodríguez, en base a su ideología, no acepta estos acuerdos entre hermanos y estas hermandades, no acepta simplemente, y decide seguir su lucha por la independencia a su forma. Y esto se va a reflejar después de la derrota de Rancagua, en que Manuel Rodríguez, los 3 jefes patriotas, O'Higgins se va a Mendoza a preparar el ejército de los Andes. Carrera es apresado en Mendoza, luego escapa a Montevideo, y en Guayaquil delata a la Logia Lautaro, que es lo que causa su sentencia de muerte, pero se va a Estados Unidos, y Manuel Rodríguez se queda en Chile, porque básicamente el rol que tiene es mantener viva la llama de la independencia,
en un momento que ya las esperanzas en un nuevo gobierno estaban muy por el suelo. Y de hecho, durante el proceso de la contrarrevolución española, vamos a hablar de contrarrevolución y aquí aclarar un poco el término, porque la historiografía oficial habla de reconquista española. Y es como cuestionable. ¿Por qué? Porque básicamente hablar de una reconquista simplemente no ocurre porque la independencia real se produce en 1818 o en 1817, el 12 de febrero en Chacabuco, y se proclama la independencia el 12 de febrero de 1818 en Talca. Lugar bastante importante para O'Higgins porque ahí fue donde se produjo uno de los primeros enfrentamientos con las fuerzas españolas. Y en este sentido, ¿no es cierto?, hablar de una reconquista no nos conquistan nuevamente, sino que simplemente la dominación española sigue estando presente, pese a que hay un nuevo gobierno que no es reconocido. Por lo tanto, lo que es preferible hablar es el concepto de contrarrevolución. O sea, estamos hablando de una revolución que se inicia en 1810, ¿no es cierto?, pero que con el correr del tiempo y con la derrota de Rancagua propiamente tal, se disuelve y las autoridades españolas vuelven al poder y en su ejercicio del poder lo que se habla, ¿no es cierto?, es una contrarrevolución porque eliminaron todo vestigio de la participación patriota y también las actividades del capitán Vicente Sambruno con sus talaveras fueron bastante deplorables y bastante negativas para la población. Por lo tanto, yo prefiero hablar de contrarrevolución más que de reconquista. Hay obviamente algunos historiadores que repiten el término reconquista, pero para estos efectos es más aplicable el concepto contrarrevolución. De hecho, así lo plantea un libro, La contrarrevolución de la independencia en Chile, que es escrito por Cristian Guerrero Lira, doctor de la Universidad de Chile, y explica de mejor manera este proceso y el libro editado el año 2008 y que fue su tesis doctoral de su doctorado en Inglaterra. Y un libro bastante importante para el periodo porque también en la historiografía de la independencia vemos un hecho bastante particular. Es una historiografía escrita de los buenos versus los malos. Los patriotas son los buenos, los realistas son los malos, y por lo tanto el conflicto se resuelve de una lucha entre el bien y el mal. Y siendo que hay una gran deuda en la historiografía de la independencia, cuando Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, un hombre bastante respetable, dice que sobre la independencia está todo escrito, no hay mentira más grande que eso, porque hay una parte de la historia que no está contada, que es la historia del ejército realista. No hay libros o estudios académicos que hablen del ejército realista o de oficiales realistas. Hay un artículo escrito por mí sobre Ildefonso Lorraga, comandante que es comerciante de Concepción, español, que lucha contra las fuerzas de patriotas, y ese artículo está publicado en el Departamento de Historia del Ejército el año 2014. Lo pueden revisar en la página web y lo traeremos a colación en otro programa donde lo desarrollaremos en profundidad. Pero en el fondo, lo que quiero decir con esto es que sobre la independencia falta mucho que escribir todavía y las verdades no están dichas propiamente tal. Por lo tanto, falta la historia del ejército realista para ya construir un relato importante sobre este proceso. Y por eso que, como esta historia se escribe en base a los buenos y los malos, Manuel Rodríguez no está presente en la historiografía del siglo XIX. Es uno más del aparato de espionaje que tiene San Martín en Chile para saber las características del ejército español, para saber un poco de cómo está preparado, de alguna forma tener información para preparar su ingreso, su invasión. Y en este sentido, Manuel Rodríguez ocupa un rol fundamental porque al asociarse con los bandoleros y hacer montoneras, no guerrilla,
aquí vamos a hacer también una aclaración importante en los dos conceptos. La guerrilla, la guerra de guerrilla, implica el hecho de una insurgencia que tiene una ideología, que tiene una organización jerárquica, igual que un ejército regular, solamente que son ejército irregular. Las montoneras viene de su nombre de los ataques de a montón. Son ataques más desordenados, hechos en una situación puntual y agrupados por una situación puntual. Entonces, al hablar de Manuel Rodríguez como un guerrillero, es como extrapolar el mito, porque de alguna forma él no fue guerrillero. Fue un combatiente, ¿no es cierto?, asociado con bandoleros que organizaban montoneras. Organizaban gente de los campos que iban atacando ciudades para proveerse de recursos, de comida, de alimentos y pertrechos para los animales, pero no era una guerrilla propiamente tal. Entonces también ese es un mito que está muy rodeado de la figura de Manuel Rodríguez. Entonces, que también Pablo Neruda habla del gran guerrillero, no se aplica en estricto rigor del concepto. Entonces, hablar de la figura de Manuel Rodríguez para mantener viva la llama es bastante importante, porque se crea un poco de leyenda en el mito de Manuel Rodríguez, que supuestamente habría cruzado la cordillera en más de una ocasión, solo lo hizo 2 veces por los documentos que tenemos disponibles, y también que era capaz de burlar estando en 2 lugares al mismo tiempo, o estando en un lugar y a las 3 horas estando en otro, porque trabajaba con dobles, con gente que simulaba ser Manuel Rodríguez y que de alguna forma tenían parecido con él, y por lo tanto podía despistar a la autoridad para saber dónde estaba. Sin duda, dentro del aparato de espionaje o servicio secreto, por así decirlo, de la independencia, Manuel Rodríguez va a ocupar un lugar bastante importante y va a ser el personaje que va a ser más perseguido por las autoridades españolas durante el gobierno de Francisco Casimiro Marcó del Pont y de Mariano Osorio primeramente. Entonces, en ese aspecto, Manuel Rodríguez es una figura que es altamente inteligente, es altamente preparado, tiene liderazgo, tiene visión de conjunto, bastantes virtudes desde el punto de vista de la conducción militar. Y vamos a hablar de un hecho particular que lo vamos a graficar en el uso del arte del engaño, en que esto es una máxima del libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, en que se puede resumir el libro en 2 postulados principales. El arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin pelear, y el otro es que el arte de la guerra se basa en el engaño. ¿Qué significa esto? Sun Tzu, un general chino que escribe El arte de la guerra en el siglo V a.C., en China, es uno de los tratados militares más importantes que se haya escrito. Aparte que es un libro que no solamente sirve para los comandantes, para la milicia, sino que también para las empresas. Muchos de estrategias de marketing lo usan para hacer un análisis de mercado, estudios, porque el libro plantea: quien conoce al enemigo y se conoce a sí mismo está seguro de vencer en cualquier lado, pero quien no conoce al enemigo pero sí se conoce a sí mismo, pueden estar las cosas adecuadas o empatadas, pero si no conoce al enemigo y no se conoce a sí mismo, va seguro que va a estar derrotado, y no importa la cantidad de ejército que tenga. Y eso que también está demostrado, la superioridad numérica no significa necesariamente que vaya a ganar. De hecho, tenemos muchos ejemplos en la historia en que ejércitos más reducidos logran vencer a ejércitos que son mucho más numerosos. Por nombrar un caso, Salamina, Maratón, Platea, etcétera, etcétera. En otros casos más también, y aquí en Chile también tenemos el caso de Dolores, Chorrillos, Miraflores, la Guerra del Pacífico, en fin, o sea, otros Guara durante la Guerra Civil del año 91, que también los desarrollaremos en otra ocasión, pero tenemos básicamente ejemplos de que la superioridad numérica no necesariamente es un factor desequilibrante en una batalla.
Eso lo conoce perfectamente Manuel Rodríguez y ese mismo concepto lo vamos a aplicar en un ataque que hizo Manuel Rodríguez a la ciudad de San Fernando el domingo 2 de enero de 1817, a las 2:30 de la mañana. ¿Por qué tan específico? Porque básicamente Diego Barros Arana, en su crónica de la historia general de Chile, en el tomo 10, habla de este acontecimiento particular y es un ataque que nos sirve para analizar y aplicar este concepto del arte del engaño. ¿Por qué? San Fernando estaba custodiado por 80 soldados españoles y su comandante no estaba preparado para recibir un ataque. Se sabía que se estaba preparando un ejército en los Andes, eso tampoco era secreto. Las autoridades españolas sabían que se estaba preparando un ejército al otro lado de la cordillera y por lo tanto estaban preparados para cualquier cosa. Y ahí el rol de Manuel Rodríguez en atacar en distintos puntos hacía una especie de división de estas fuerzas para que cuando llegara el ejército libertador no estuvieran concentradas y fuera más fácil atacarlos y acabar con esta resistencia. Por lo tanto, por eso que Manuel Rodríguez va a ser el patriota como más cazado o más buscado en este proceso. Por lo tanto, hablando del arte del engaño, Manuel Rodríguez organiza una montonera con 10 personas, hace unas rastras tomando elementos, tarros, piedras, sacos y con muchos caballos y simula el movimiento de cañones ¿Y por qué es importante la hora del ataque? Porque estamos hablando, ¿no es cierto?, de una sociedad que el día domingo es sagrado, va a misa, y por lo tanto todas las labores se concentran en el resto de la semana y el día domingo se deja para el descanso y para el ejercicio religioso. Por lo tanto, un ataque a las 2:30 de la mañana era obviamente bastante molesto para la vecindad, y Manuel Rodríguez, simulando órdenes de mando, simulando el movimiento de grandes tropas, siendo que tenía 10 soldados, 10 montoneros, porque no vamos a hablar de soldados, logra entrar a la ciudad. Y eso espanta a las autoridades de San Fernando, que deciden abandonar el puesto y se van camino a Santiago. Y cuando se enteran porque pensaban que era el ejército libertador el que venía en ese momento y no tenían los recursos para enfrentarlos, pero cuando se dan cuenta de que eran solamente 10 personas que los estaban atacando, quieren volver, pero ya Manuel Rodríguez había logrado satisfacer las necesidades de sus animales, obtener algunos forrajes, algunos alimentos, y ya se había ido a otro lugar. Eso es importante para hablar de la figura de Manuel Rodríguez, una figura que tiene bastante habilidad de conducción, de liderazgo, y propiamente tal su sitio está reconocido en la historia, básicamente por los aportes que hizo. También otro mito que, hablando de la figura de Casimiro Marcó del Pont, un oficial reputado que se gana sus galones, sus rangos en batalla importante, luchando contra Napoleón Bonaparte. Hay un gran mito sobre su figura, que es el hecho de que fuera homosexual. No hay documentos que prueben eso. Los investigadores que han ido a España, a los archivos de Cádiz, no han encontrado nada. Acá en los archivos chilenos tampoco hay pruebas de eso. Simplemente el registro que hay es que era de refinadas costumbres, lo que obviamente no significa que sea homosexual. Y por lo tanto, refinadas costumbres significaba que vestía bien todos los días y andaba perfumado. Lo que podría decirse que las demás personas solamente se aseaban el día domingo para ir a la misa. Curioso, pero también, como estamos diciendo en un principio, que esta historia de la independencia se escribe los buenos versus los malos, de alguna forma la historiografía ha perpetuado este mito y ha querido ridiculizar a Francisco Marcó del Pont
hablando de que era homosexual, siendo que no tenemos pruebas de eso y tampoco es una ridiculización, ¿no? Para hablar de la homosexualidad. Por lo tanto, también errores que cometen autores como el que ya cité, por ejemplo el caso de Baradit, que afirma estas cosas en sus comillas historias secretas, que son crónicas que quien vaya al Archivo Nacional las conoce, no tiene nada de secreto. Por lo tanto, en ese sentido, de alguna forma hay que revisar otro tipo de autores que sean más serios en la investigación. En ese sentido, ¿no es cierto?, podemos hablar de la figura de Manuel Rodríguez en el arte del engaño para definir y desmitificar ciertas cosas de su figura propiamente tal. Entonces, lo que nos queda es hablar finalmente de cómo muere Manuel Rodríguez. Las piezas del proceso de la muerte de Manuel Rodríguez fueron robadas del Archivo Nacional. Es un daño patrimonial bastante importante porque nos priva de conocer qué fue lo que realmente pasó ese momento cuando Manuel Rodríguez iba camino a Tiltil. Pero ¿por qué está preso? Vamos a retroceder un poquito en el tiempo, porque se conoce el asesinato de los hermanos Carrera en abril de 1818, porque andaban haciendo correrías y andaban desestabilizando el gobierno de la época en Mendoza. Son fusilados y obviamente, como eran sus amigos de toda la vida, sus hermanos de la vida, Manuel Rodríguez, enrabiado, entra a caballo al Palacio de Gobierno a encarar a Bernardo Higgins y por la muerte de los hermanos Carrera, y tienen un enfrentamiento donde Higgins le reclama que él no estuvo en Maipú. Vamos a decir por qué no estuvo en Maipú en un ratito más. Y Carrera le recrimina que tiene las manos manchadas con sangre y por eso lo manda preso. ¿Por qué Rodríguez no está en Maipú? Básicamente porque él había repartido los fusiles del ejército cuando se creía que O'Higgins había muerto en Cancha Rayada, y de alguna forma viene el clásico "aún tenemos patria, ciudadanos". Asume como director supremo por un día hasta que llega O'Higgins y que lo destituye del cargo, y de alguna forma él está en San Fernando para hacer frente a las fuerzas realistas que están ahí, aunque los cagüines de la historia, las malas lenguas, dicen que habría estado con la mujer de Bernardo Higgins, doña Rosario Puga. No se puede comprobar obviamente, pero se dice que habría sido esa la razón por la cual O'Higgins va a terminar odiando a Manuel Rodríguez, y sería como esa su responsabilidad, la culpabilidad de la muerte del patriota. Pero de alguna forma, como volvemos a decir, los archivos del proceso de la muerte de Manuel Rodríguez fueron robados del Archivo Nacional, y un libro que se escribió en 1890 sobre este proceso fue quemado, la imprenta destruida, y eso básicamente son intenciones de una memoria intencionada para saber qué se recuerda y qué se olvida, porque las piezas de este proceso de alguna forma exculpan a Bernardo Higgins de la responsabilidad en la muerte de Manuel Rodríguez. De hecho, quien lo manda a matar es Bernardo de Monteagudo, que es el responsable de muchas muertes ocurridas durante los tiempos de la independencia de la Logia Lautaro, o la Sociedad Secreta de Buenos Aires, como algunos autores la llaman, y en ese sentido es él el responsable del asesinato de Manuel Rodríguez. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Después que Manuel Rodríguez entra a caballo al Palacio de Gobierno, obviamente apresado por desacato a la autoridad, y enviado a Valparaíso con un decreto de indulto para que asuma una embajada en Europa, en Francia. Volvemos a decir que él le manda a San Martín esta carta diciéndole que por sus dos amores, solo dos amores, no puede irse, que es su mujer y su hijo, pero sin embargo lo llevan a Valparaíso. El decreto de indulto llega a Valparaíso, pero lo que no llega es Manuel Rodríguez. ¿Por qué no llega? Básicamente porque en el camino a Valparaíso, en Tiltil,
las guardias paran en una cantina, una chingana, y Manuel Rodríguez queda afuera y aprovecha el momento para escapar. Y la patrulla que lo sigue le intima rendición. Manuel Rodríguez obviamente no hace caso y le pegan un tiro casi a quemarropa arriba del caballo, lo que desmitifica la versión oficial de la muerte de Manuel Rodríguez, porque la muerte oficial de Manuel Rodríguez dice que lo habrían apartado de la columna principal, lo llevan a un río y lo ejecutan prácticamente, o sea, y le roban el reloj y lo dejan desnudo, sin vestimentas para que lo reconozca. Lo que sí pasó es que lo matan arriba del caballo, lo que dice este proceso, que obviamente se desapareció del Archivo Nacional, por lo tanto hay algunas referencias a él en algunos textos antiguos, pero lo que es ya masivamente aceptado es lo que le acabo de relatar anteriormente, el hecho de que fue ejecutado camino a Tiltil. Eso y obviamente se aprovecha este odio que le tenía O'Higgins por esa carta que manda, que era peligroso y poco confiable porque sabe demasiado, lo que aprovechan para culpar a O'Higgins de este asesinato. Bueno, una tesis principal del libro de Guillermo Parvex, ¿Quién asesinó a Manuel Rodríguez? Libro sacado en 2018 por Ediciones B, que habla sobre este proceso. Y en ese sentido ya volvemos al hecho de una memoria intencionada en que de alguna manera se perpetúa el odio entre estas figuras, entre O'Higgins y Carrera, entre O'Higgins y Manuel Rodríguez, de alguna forma para alimentar el mito de la independencia en esta historia que, como dijimos anteriormente, está escrita de los buenos versus los malos. Bueno, ya llegando al final de este programa, que espero haya sido de su agrado, nuestra recomendación de libros semanal, una introducción a la historia militar de Roberto Arancibia Clavel, libro editado el año 2013 por la Academia de Historia Militar, nos ofrece una visión de cómo se ha escrito la historia militar en el tiempo, desde la antigüedad hasta el siglo XX, con varias referencias a autores, y también incluye un modelo de análisis de batalla para cualquier investigador, porque de alguna forma este libro es pionero en su género. Hay muchos libros de historia militar, pero no una introducción al estudio propiamente de la historia militar, y que obviamente no solamente significa el estudio de la guerra, sino que de un sinfín de factores más. Y tenemos acá un libro de Cañete, de un autor de Cañete, Clímaco, Hermosilla Silva, El Fuerte Tucapel, Cañete, Antecedentes Históricos y Geográficos, un libro bastante fácil de leer, bastante ameno, bastante de amena lectura, para hablar sobre los fuertes en los cuales estamos hablando de la historia de la colonia. Bueno, esperando encontrarnos en una próxima ocasión, se despide atentamente de ustedes Camilo Osorio a través del programa Historias y Algo Más, a través de las pantallas de Imagia Televisión. Muchas gracias.